All right, I'll get straight to the point. I found marijuana in the house. And while I never thought of myself as the type of father who'd have to drug test his kids, I'm willing to do just that if that's what it takes to find out who brought a joint into this house. Dad, Lucy found something too. Dad, I found a joint in Mom's dresser drawer.
Hola amigos, bienvenidos. Les saludo desde Raluncayán, comuna de Temuco, y les bendigo agradeciéndoles su sintonía, su participación en esta serie de entrevistas que comenzamos hoy. El tema que queremos iniciar esta serie de entrevistas a pastores es la plantación de iglesia. Y hoy día comenzamos con nada menos con la persona que tiene que delinear la visión de la iglesia en esta región. Le doy gracias al Señor porque estamos recién iniciando, es nuestra primera experiencia y esperamos que ustedes participen. Esperamos que participen haciéndonos preguntas y también pudiendo dar likes a nuestra transmisión. Comparta también esta transmisión para que otros también sean bendecidos y puedan escuchar especialmente las enseñanzas que aquí se nos van a impartir. Entonces, iniciamos esta sesión diciéndole al Señor que nos guíe y que bendiga esta primera entrevista. Así que adelante, corre video. Dios les bendiga, hermanos. La Biblia dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy en día se estila hacerlo por todos los medios posibles, con todas las técnicas disponibles y inclusive con todas las plataformas digitales que tenemos al alcance. Soy Pablo Garrido, pastor de la Iglesia Redentor y además encargado de la plantación de iglesias en la región Araucanía y Los Ríos. Y hoy día me acompaña para dar inicio a esta serie de programas el obispo de la zona, el pastor Marcelo Díaz, quien además de ser el obispo es el pastor de la iglesia El Buen Samaritano acá en Temuco. Dios le bendiga, pastor Marcelo, bienvenido a este inicio de esta serie de programas acerca de la plantación de iglesias. Dios le bendiga. Gracias, Pablo. Bueno, saludo también a todos aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando a través de estas plataformas. Es un gozo, una alegría poder estar en este día, ¿verdad?, para dar inicio a toda esta serie de videos que van a ir, ¿no es cierto?, distintas personas quizás dando sus testimonios y sus experiencias. Así que muy agradecido. Pastor Marcelo, te agradezco mucho también tu tiempo. Sé que estás ocupado, pasas todo el día en Zoom ahora con la cuarentena o gran parte del día. Y gracias por tener este tiempo para darnos la primera orientación, cómo hacerlo o cómo se debe hacer. Pastor Marcelo, aquí ya te conocen en la región, has visitado seguramente todas las iglesias, a lo mejor en más de una oportunidad, has ido a casi todas las convenciones, es decir, conoces la realidad de la zona. Inclusive te ha tocado de alguna forma representarnos en otras latitudes, inclusive por la bendición de Dios. Pero a lo mejor algunos no conocen cómo fue tu conversión, qué año fue, qué es lo que pasó en tu vida que llegaste un día a las plantas de Cristo. ¿Puedes comentarnos eso, pastor, por favor? Bueno, sí, en la experiencia real, ¿no es cierto?, con Cristo, en realidad, yo toda la vida estuve en la iglesia. Ya esa es la primicia. Yo muchas veces lo he comentado en las predicaciones. Siempre estuve en la iglesia, mi mamá siempre me llevó a la iglesia, más o menos a los 8 o 9 años, me acuerdo que ahí tuve mi experiencia con el Señor a través de un evangelista que vino, pero fue, ¿no es cierto?, como ese momento. Pero de ahí en más, era como un Dios lejano, era el Dios de mis padres, pero no era mi Dios. Entonces, a la edad de 15 años, ahí yo tuve un encuentro, podríamos decirlo ya, real, verdadero con el Señor. Nunca me salí de la iglesia, siempre estuve en la iglesia, pero eso no significa que uno sea cristiano. Entonces ahí realmente pude entregar mi vida al Señor a la edad de 15 años y bueno, desde ahí he estado sirviendo al Señor con la gracia de Dios en la iglesia, bueno, en la que pertenezco y antes a la que estaba, que era la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. De allá proviene la familia, de la Alianza Cristiana Misionera, pero algo ocurrió, según sea la historia, en la familia, en el grupo de los fundadores de la iglesia El Buen Samaritano, que los gatilló a salirse de esa iglesia y comenzar este nuevo proyecto que hoy día tiene proyección porque tiene un gran ministerio hacia los niños, tiene líderes potentes que han trascendido la iglesia local y han colaborado en la región y en el distrito, pero un día nació eso en un grupo de personas. Cuéntenos, pastor, ¿qué ocurrió? ¿Por qué salieron de la alianza? Bueno, en realidad la alianza ha cambiado mucho en el tiempo. Ya la alianza tiene una muy buena doctrina, ¿verdad? Pero en el momento, ¿no es cierto?, en que nosotros tomamos la decisión de salirnos de allá fue por un tema, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ellos tenían toda una doctrina muy clara con respecto al Espíritu Santo, a la cual yo estoy muy, muy de acuerdo, pero a la hora de
que hubieran manifestaciones del Espíritu Santo en ese tiempo, porque hoy la iglesia ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero en ese tiempo no, era muy cerrada en eso, casi siempre decían que cualquier manifestación del Espíritu no venía del Espíritu, sino que podía ser del enemigo. Entonces, debido a eso, nosotros vivimos un avivamiento, un poder de Dios, muchos fueron bautizados en el Espíritu. Entonces nos dimos cuenta que lamentablemente no podíamos seguir ahí, pues no porque no quisiéramos, sino que en realidad la estructura ya estaba armada y bueno, presentamos nuestra renuncia, el pastor que estaba a cargo oró por nosotros, pero al comienzo nosotros pensábamos cada uno irse a distintas congregaciones. Ya nunca fue el plan, vamos a ir a abrir otra iglesia, sino que simplemente era seguir sirviendo al Señor en el lugar donde sí se le pudiera dejar, ¿no es cierto?, obrar al Espíritu Santo. Y bueno, vino un pastor desde Argentina que justo vino a visitar a mis suegros, me parece mucho, y bueno, él nos dijo, si son líderes, ¿por qué ustedes no comienzan algo? Y ahí él nos motivó a empezar, ¿verdad?, una congregación, y ahí buscamos el alero del mismo pastor, y después, pues, como él era de Argentina, estábamos muy lejos, ¿verdad? Y ahí llegamos después a la iglesia de Dios. Así que eso es como un poquito el resumen. Ya, y bueno, acá nosotros comenzamos, éramos 14 jóvenes, pero ninguno era pastor. Todos éramos líderes nomás, todos éramos hermanos, no había un pastor en ese momento. Ya después, con el correr del tiempo, se levantaron dos pastores, que todavía ellos siguen siendo pastores, que es el pastor Isaac Hermosilla y el pastor Didier Muñoz. El pastor Didier está en la Restauración 2000, ahí en la calle O'Higgins, si no me equivoco, y el pastor Isaac, ¿no es cierto?, que hasta un tiempo estaba acá en la Iglesia de Dios, pero hoy ya no está. Entonces ya desde muy joven partieron sin premeditarlo, sin pensarlo, en la plantación ya de una iglesia que es la que hoy día conocemos como la Iglesia de Dios el Buen Samaritano. Muy jovencito. Pastor, entonces, mi pregunta ahora a todos, sobre todo por las personas que nos están mirando y que muchos de ellos están tal vez con esa necesidad o ese llamado, esa vocación, o por el contrario, algunos no tienen aparentemente ningún llamado, ninguna voz del cielo, ningún sueño, ninguna visión, ninguna profecía, pero a lo mejor tienen el deseo de juntar a personas que no conocen al Señor. ¿Qué les diría usted para animarles, para decirles, hágalo, no lo haga? O sea, ¿qué consejos nos daría para estas personas? Bueno, yo creo que, insondables son los caminos del Señor, y creo que es muy importante, porque el mandato primordial, ¿no es cierto?, de la Escritura es ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos. Y yo creo que, nosotros cuando salimos de la iglesia nunca pensamos que íbamos a formar otra iglesia, sino que nos íbamos a incluir, ¿no es cierto?, dentro de alguna congregación ya forjada o ya armada. Pero al final Dios nos llevó, ¿verdad? No fue fácil, porque en realidad nosotros éramos todos, la gran mayoría, jóvenes, pero el Señor fue abriendo puertas. Empezamos en un hogar, reuniéndonos, se nos hizo pequeño, ya arrendamos después una sede, después, ¿no es cierto?, un hermano fue bendecido con una casa y él tenía que estudiar y trabajar, entonces se le complicaba, y ahí él nos dijo, bueno, reúnanse acá, y fuimos nosotros con la ofrenda y los diezmos pagándole a él como una mensualidad. Nos vendió la casa, como podíamos decir así, de a poco, y mientras íbamos pagándola, él nos iba dando más habitaciones, ya hasta que, ¿no es cierto?, ya tenemos ahí todo el lugar para nosotros. Pero fue un desafío que nosotros no pensamos. Es decir, si tú no me hubieses preguntado hace 30 años atrás, ¿van a abrir una iglesia?, yo te hubiese dicho no, nunca hubiese estado en nuestros planes. Pero Dios nos llevó, creo yo, intencionalmente, a una población igual con mucha necesidad. Claro. Nosotros estamos ahí en Francisco Poblete, en Lanín, donde, años atrás, ¿no es cierto?, tenía un nombre, aún sigue teniendo el nombre, pero ya hemos visto una transformación. Es decir, la iglesia comenzó allá, no había ningún profesional. Hoy tenemos, gracias al Señor, varios profesionales dentro de la iglesia. Tenemos igual que han disminuido un poco las pandillas, ¿verdad? Porque antes ahí teníamos pandillas en la misma lugar donde teníamos el templo. Hoy, gracias al Señor, no es así, pero Dios nos llevó y nos puso en ese lugar para hacer luz y sal. Así que animar a aquel que sienta en su corazón y animar a aquel que no sienta en su corazón, porque quizás Dios lo va a llevar también, porque ese es su deseo, que todo el mundo pueda conocerle.
Sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo que para algunas personas el no poder congregarse, el no poder estar en un culto, pareciera que el mundo o la vida de iglesia se vino a pique, es decir, que ya no tiene futuro, que no sabe qué hacer, cómo ocupar su tiempo, cómo predicar en este tiempo, se le hace a lo mejor mucho más engorroso, pero hemos recibido capacitación, hemos sido formados justamente hasta hace pocos días atrás, los pastores, los líderes, a través de la Iglesia de Dios Latinoamericana, como buscar alternativas nuevas. Por ejemplo, esta mismo que estamos ocupando ahora, ¿verdad? Plataformas digitales, reuniones en casa. Sé que ustedes también son bien fuertes en el altar familiar, es decir, implementar el altar familiar en los hogares. ¿Ha visto alguna, en estas experiencias que ha tenido, en estas reuniones que ha tenido con otros líderes, estas capacitaciones y formaciones que han sido muy intensivas estos últimos días, alguna nueva forma, alguna alternativa que a lo mejor para quien tiene el deseo de hacerlo y se siente como un poco limitado y dice, no, no tengo un templo, no puedo hacer nada? Bueno, yo creo que con esto que estamos viviendo hoy a nivel mundial, con esta pandemia, creo que muchos, ¿no es cierto?, hemos aprendido que, claro, éramos como dependientes de la estructura del templo, ¿no es Ujú, cierto? Estamos hablando de la estructura física, porque en claro, realidad cada uno de nosotros somos iglesia, somos parte de la iglesia, pero ahora nos amén, dimos cuenta que sí se puede vivir sin estar ahí en el templo. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo adorar al Señor, ¿no es cierto?, cuando estamos todos en comunión, que claro. hacerlo desde la plataforma digital. Para algunos es muy difícil, especialmente para los más adultos, ¿no es cierto? No sé, pues adorar al Señor viendo una pantalla como que no nos cuesta. Ya los Exacto. jóvenes no, porque los jóvenes, ¿no es cierto?, se vuelan en cualquier rato nomás y ellos alaban a Dios nomás. Pero para uno es como raro, ¿no es cierto?, que el predicador esté a otro lado de la pantalla. Claro, Pero sí, ha habido un cambio. Y esto lo que ha hecho en realidad yo creo que es diversificar la forma y la manera de poder llevar el Evangelio. amén. Por decir, el hecho de que nosotros transmitimos nuestro culto por Zoom y por Face, permite que todas esas personas, familiares, amigos que tenemos en nuestras redes, que no irían al templo, a veces se encuentran con el culto y se quedan pegados ahí en el culto. A mí me ha pasado por el lado Ya. de mis papás, de mi papá en realidad, ellos son católicos y son reacios al Evangelio, pero ahora han ingresado a nuestros cultos, a nuestros servicios. Yo sé que si yo lo hubiese invitado y lo hubiese querido traer a la iglesia o al templo donde nosotros nos congregamos, nunca hubiesen llegado. Pero ahora ya han sido parte del servicio, ya han estado ahí, han visto toda nuestra liturgia, entre comillas. Ujú, Entonces, es importante estar abierto a eso. Anoche teníamos, dentro de todas las, como tú dices, bien, de las capacitaciones, ayer tuvimos un tema global también, ¿no es cierto?, que este es el mes de mayo, que es la evangelización mundial. Ya se va a esforzar de que todo el mundo en este mes de mayo pueda conocer de Cristo, y entrevistaban a un pastor de España. Tú sabes que en España la exacto. cosa estuvo muy crítica, muy Ujú. complicada. A ellos le avisaron que recién en septiembre, octubre, las iglesias podrían entrar nuevamente a usar sus templos, Oh, pero si son 300 metros cuadrados, no pueden entrar más de 15 personas. Entonces estamos hablando que es una locura, es decir, pagar una infraestructura gigante, porque allá la gran mayoría arrienda, para 15 personas no es viable. Incluso claro. ellos decían ahora, están entregando esos lugares porque no tienen para pagar. Pero ahora uno de los líderes de una de las denominaciones nos decía que ellos tomaron la decisión de no volver a los templos. Es decir, ellos van a seguir haciendo iglesia de esta manera porque se les multiplicaron las personas en las reuniones, han bautizado más de 100 personas mensuales, Mira, decía, mensuales, y eso nunca había ocurrido en España. Tú sabes que España por años atrás era católico, claro, y sí. nosotros tuvimos la bendición de ir el año pasado, pero ya no, el catolicismo estaba muerto, es decir, había un agnosticismo y un ateísmo increíble. Es decir, imagínate, nosotros íbamos en un tren, ¿verdad? Y ahí iban conversando unos españoles y un español decía, en Estados Unidos están regalando Biblia y armas. Y la otra persona decía, bueno, acá no sirve el arma porque la Biblia no sirve para nada. Entonces, ese es el concepto que ellos tenían de Dios. Es decir, fue fuerte para nosotros porque acá tú te levantas, prendes la radio, la televisión y alguien habla de Cristo. En cambio, Claro. allá ellos no querían nada con Cristo, y ahora con esto que sucedió, tomaron ya la determinación de hacer iglesia a través de esto, de plataforma, podríamos llamarle virtuales. Ahora no sé si en algún momento, yo creo que es importante, ¿no es cierto?, también una vez al mes o algo, tenerlos a todos juntos, pero por ahora ellos iban a seguir más en lo que siempre fue, en las casas, en los hogares.
en las familias. Que eso yo creo que es vital, porque al final nosotros como que íbamos al templo, pero la familia la teníamos muy descuidada. Exacto. Gracias. Yo creo que justamente eso también tiene que reenfocarnos. Ahora, una decisión así de radical, tal vez a muchos, sobre todo en nuestra zona, en nuestra región, muchas iglesias en sectores rurales, a lo mejor sería muy difícil para ellos tomar esta resolución o aceptarla, ¿verdad? Eh, pero y también es medio complicado. O sea, yo, gracias, no estoy en tus zapatos, Marcelo, como para, para, para el tema este, cómo animar a los hermanos del campo, cómo ayudarles a ellos, qué herramientas darles. Tal vez la materia, a lo mejor eso mismo, fortalecer el tema familiar, el culto en el hogar, a lo mejor juntarse no sé, en sectores. Es complicado, por lo menos el pensarlo. Más debe ser para quienes pastorean, lideran esos sectores, cómo hacer iglesia en este tiempo, cómo evangelizar en este tiempo, ya que las plataformas digitales a lo mejor no son lo que ellos ocupan, a lo mejor no llega a la internet como uno quisiera, y no sé, a lo mejor están más limitados que nosotros. ¿Han podido reflexionar respecto a eso? ¿Cómo ayudar a los hermanos en los sectores rurales? Bueno, en realidad nosotros hemos llamado y sabemos la realidad de cada una de las congregaciones. Y Ya, bueno, muchas de las congregaciones del campo lamentablemente no tienen ni WhatsApp, ni Facebook, ni Zoom. Entonces, lo que sí ellos han podido hacer es reunión en casa, es decir, por ya, familia. Entonces, esa es la manera en que ellos se han sostenido en este tiempo, donde no han podido reunirse en el templo. Entonces, los más extremos, los más complicados con todo lo que es la plataforma digital, ellos lo están haciendo de esa manera, solamente por familia. Entonces, bueno, lo bueno es que, ¿no es cierto?, la cuarentena total ha sido acá en la ciudad, no ha sido en los campos. Entonces, de pronto el pastor sí puede ir, en este caso, ¿no es cierto?, a un culto a esta familia, mañana o pasado va a la otra familia, pero no reunirse todos en un lugar, que es lo que se ha cuestionado, que todavía no tenemos tampoco la autorización ni tampoco están, ¿verdad?, las condiciones dadas para hacerlo. Pero sí se les juega en contra mucho eso, pues decir, los pastores que no pudieran salir también el teléfono. Pero como tú bien señalas, hay lugares en que lamentablemente tampoco el teléfono funciona. Ya es como señal. paradójico porque uno está en la ciudad y sabe que todo funciona ok. Recién te comentaba de que, pongámosle, en el distrito Chanquín, ahí hay 2 o 3 pastores que están, entre comillas, aislados comunicacionalmente. Es decir, tú los puedes llamar 20 veces y no te van a contestar porque no tienen teléfono. Entonces, tú le dejas un WhatsApp y de repente le entra ese WhatsApp y ahí ya te contestan o algo así, pero no es que sea fluido. Entonces, para hacer un culto o algo así en vivo, lamentablemente no tienen las herramientas, aunque quisieran, no está la tecnología para hacerlo. Así que con ellos hemos tratado de eso, de orientarlos de esa manera, de que hagan ese culto familiar, cada familia, y que ellos puedan, el pastor, entre comillas, movilizarse. Y bueno, con las medidas también, ¿no es cierto?, sanitarias correspondientes. Ok. Hay una, no sé si, bueno, de hecho yo creo que en todas estas conversaciones que hemos tenido, que hemos hablado con uno u otro pastor o que hemos escuchado de las experiencias en el extranjero, como lo comentaste tú, este pastor español, por ejemplo, nos ha hecho ver qué tipo de iglesia va a salir, por decirlo así, luego de terminar esta cuarentena. Es decir, qué debiera ocurrir. Algunos dicen y esperan y anhelan y oran que volvamos luego a la normalidad. Pero también hemos escuchado algunos que dicen esta nueva normalidad, entre comillas, no va a ser la que teníamos antes de esto. Porque recordémonos que en nuestro país tuvimos primero bastantes problemas sociales desde octubre del año pasado y luego de esto vino todo el tema de la pandemia. Entonces, volver a esta nueva normalidad, insisto, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Es decir, tenemos que repensar nuestras prioridades, nuestras estrategias, nuestra manera de ser iglesia. ¿Has pensado respecto a esto? ¿Qué crees tú que los pastores de nuestra región, los hermanos de nuestra iglesia en nuestra región deberán saber que a lo mejor tenemos que dar otros énfasis tal vez? Bueno, sí, yo creo que claramente, bueno, aquellos que pueden tener y usar la tecnología, yo creo que es importante que la sigan utilizando. Ahora, que nos Amén. vayamos a un culto totalmente virtual o a a una iglesia virtual, tampoco creo que es conveniente. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, pero sí he Correcto. visto, pongámosle, pastores
que jamás yo pensé que iban a tomar, ¿no es cierto?, un día el Face Live y ponerse a predicar. Claro. Y se tiraron, ¿verdad? Y lo hicieron, ¿verdad? Con sus deficiencias, así como nosotros también lo hemos hecho, ¿verdad? Pero se lanzaron y he visto, pongámosle, hay un hermano que está a cargo ahí en Sinaí, el hermano Juan Orlando, Sí, y él armó un culto ahí, ¿no es cierto?, con videos y todo el tema, y súper, porque y también he visto que ha tenido mucha respuesta. Entonces, si después volvemos al templo y nos olvidamos de esto, también yo creo que estaríamos mal. Yo creo que tiene que haber ahí ese equilibrio, es decir, qué es lo bueno de esto y qué es claro. lo bueno de congregarnos, porque también esa es otra realidad, es decir, el no congregarnos también ha significado, lamentablemente, para muchas iglesias, un déficit muy fuerte económicamente. Si los hermanos no tenían la madurez, ¿no es cierto?, de saber que el diezmo y la ofrenda eran parte de su ADN, y no hay alguien que le diga, hermano, tiene que ofrendar, no lo van a hacer, no lo hacen, lamentablemente, y eso se ha notado, por eso le ha perjudicado a algunos, ¿no es cierto?, algunas congregaciones. Gracias al Señor, por lo menos en nuestra región, sé que han sido muy pocas las que literalmente no les entra nada. ¿Por qué? Porque dependían solo del culto que se hacía en el templo. Entonces, hay como 3 o 4 que están sufriendo, ¿no es cierto?, el hecho de que no hay ningún tipo de ingreso. Casi todas las demás damos gracias al Señor, porque hay pastores que me han dicho que incluso se les ha aumentado a veces, ¿no es cierto?, un poquito el tema de los diezmos o de la ofrenda. Pero uno se da cuenta que eso es algo, ¿verdad?, que está allí también, porque está latente, que la gente quiere estar en un lugar físico, pero que no dependamos de eso. Yo creo que si el problema no es estar en un templo, el tema es cuando nosotros adoramos más al templo que lo que Claro. debemos hacer dentro del templo. Ahí está, yo creo que el gran problema. Pero yo creo que igual recalco que debemos seguir haciendo cosas como esta, pongámosle, si voy a hacer culto en el templo, bueno, transmitámoslo igual, porque Ya. también va a escuchar gente que no, y va a estar ahí en el templo. Y creo que lo otro es importante, Pablo, es que al final tuvimos que nosotros, como pastores, empoderar a nuestros hermanos, porque si Claro. estaban haciendo sus altares familiares, ahora ellos tenían que predicar, ellos tienen que dirigir. En cambio, muchos estaban dependiendo, no, voy el domingo, alguien va a predicar, alguien va a Claro. dirigir. En cambio, ahora no, ellos se vieron, porque el pastor no podía ir, pues no podía estar en toda, aunque fuera en el campo, es decir, él podía en un lado, después en el otro, pero no siempre en todas las reuniones. Entonces yo creo que también eso nos ha hecho bien, porque hoy podemos darnos cuenta que hay hermanos que están. El otro día, bueno, el pastor Jorge, te acuerdas, comentaba y decía, chuta, me di cuenta que tenía buenos predicadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes nunca tuvieron la oportunidad, quizás, porque también ahí tenemos que ver si les hemos dado la oportunidad o no se la hemos dado. Entonces, yo creo que eso es importante, tener gente preparada, capacitada, Amén. y que puedan ellos también ser, y lo que siempre hemos dicho, pues, decir, nosotros somos los que tenemos que evangelizar, con nuestra vida, con nuestras acciones, en nuestro trabajo. El evangelio no es en el templo, el evangelio Exacto. son las 24 horas, que se dice, pero se había practicado muy poco, pero creo que hoy la gente está tomando esa conciencia. Marcelo, estos programas que estamos iniciando hoy, como bien lo sabes, tenemos el deseo de animar a hermanos que Dios ha tocado en su corazón, que les ha llamado para el servicio del Señor, a jóvenes, a lo mejor universitarios, tal vez a jóvenes en sus liceos, a lo mejor matrimonios que tienen un montón de amigos en los trabajos y no les predican. Y, y nuestro deseo en este tipo de programas que estamos iniciando hoy es el deseo de motivarles a ellos para compartir el Evangelio, para dar a conocer la palabra. Tú nos decías que en estos días, este mes, perdón, en la Iglesia de Dios Global le está dando énfasis al evangelismo, es decir, es el mes del evangelismo. Busquemos las maneras de evangelizar. Yo quisiera pedirte que tú pudieses utilizar esta plataforma para animar a los hermanos, para animar a los pastores, a las iglesias, a pesar de las restricciones que tenemos, ya sea económicas o restricciones tal vez, mejor de desplazamiento, poderles animar a poder predicar el evangelio. Sí, obvio, ningún problema. Y yo animo a cada uno de los pastores, primero que todo a los pastores, porque creo que también ellos tienen un rol muy importante. Yo creo que, bueno, estamos en una región, y Temuco en algún momento fue llamada la capital del Evangelio, ya Así que es. éramos la ciudad más evangelizada de Sudamérica. Yo creo que lamentablemente hoy podemos decir que es la ciudad con más descarriados
en Sudamérica, pero lo que estamos viviendo también, ¿no es cierto?, ha arremecido, es decir, ha golpeado. Y creo que tenemos una oportunidad única en la historia, ¿verdad?, de poder llevar, ¿no es cierto?, ese mensaje de paz, de seguridad, de convicción a aquella gente que está buscando. La gente está desesperada. Ya incluso hay cristianos que están desesperados, que no debiera ser, porque nosotros tenemos nuestra roca que es Cristo, ¿verdad? Pero sí, igual hay momentos difíciles, pero la gente afuera que no tiene a Cristo está aún más complicada. Entonces, pastores, empodere a sus hermanos, es decir, yo creo que ya es el tiempo de trabajar en equipo, ya es tiempo de levantar a otros, ya pasó el tiempo, ¿no es cierto?, en que el pastor lo hacía todo. Entonces es importante, pastor, usted puede darle la oportunidad, ¿verdad?, a muchachos, ¿no es cierto? Si usted no le pega la tecnología, bueno, use a esos jóvenes que sí saben, ¿no es cierto?, y que ellos le levanten el culto, ¿no es cierto?, y lo hagan allí a través de las redes sociales. Deles esa oportunidad. Y a usted, hermano, que nos escucha, hermana, ¿no es cierto?, no, la iglesia, usted ya se dio cuenta, no es el templo. Entonces usted puede hacer iglesia en su casa, en el taller de costura, ¿verdad?, en el colegio, en el liceo, o cuando volvamos a esta normalidad, allí nosotros podemos hacer iglesia. Si no necesitamos de un templo para poder construir el evangelio. El evangelio es vida, el evangelio es práctico, y por eso animarles. Creo que hemos ido decayendo, es decir, en vez de ir evangelizando, de ir, ¿no es cierto?, aumentando, que más vayan recibiendo a Cristo, como que nos hemos conformado, nos habíamos quedado en nuestros templos, estaban lindos nuestros cultos. Bueno, la pandemia nos mandó a las casas, ¿no es cierto?, y también ver la realidad de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que están necesitando más que nunca a Cristo. Así que le animo, ¿verdad? Hay herramientas, CPX tiene las herramientas para poder formar y levantar líderes, así que si usted tiene el deseo, el llamado, no dude, ¿no es cierto?, en contactarse con el pastor Pablo y, ¿verdad?, con su pastor, para que también pueda usted participar de estas capacitaciones que, bueno, lamentablemente por esto que sucedió de la pandemia no pudimos concretar, pero había una capacitación una vez al mes y es abierta para todos y para todas. Así que animarles, porque nos queda muy poco tiempo, así que hay que, como se dice, ponerle bien fuerte en estos tiempos. Nuestro deseo es que cuando nosotros ya nos vayamos, ojalá hubiesen habido el doble de pastores, el doble de iglesia. Suena bien ilógico, porque nos queda un añito más, ¿no?, el próximo año, y lo que resta de este, pero yo creo que se puede, porque hoy estamos viviendo un tiempo histórico. Así que ánimo, hermano, y no importa la edad, no importa la edad, ¿ya? Es decir, pueden haber niños, pueden haber jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, ¿ya? Que también pueden hacer iglesia donde ellos estén. Así que animarles. Marcelo, te agradezco mucho el tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado, sobre todo en este tiempo, y deseamos de corazón que el Señor bendiga no solo tu familia, tu ministerio, que te dé salud, sino que también bendiga la región de los Caninos Ríos, que se cumpla el propósito del Señor y que tu liderazgo sea beneficiado para todos. Es decir, que si te va bien a ti en tu liderazgo aquí en la región, les va bien a todos los pastores, porque todos somos bendecidos a través de tu liderazgo. Así que nuestra oración a favor de ustedes, cariños a la familia y agradecidos de este inicio de programa. Confiamos, hermanos, que nos están mirando, que este tipo de conversaciones, este diálogo, aunque sean cortos, puedan ser de bendición, puedan estimularles, puedan animarnos a cumplir la palabra. Y yo creo que lo que él nos ha contado y el desafío que nos presenta el liderazgo de la Iglesia de Dios en Latinoamérica y del obispo Marcelo Díaz en la región, nos debe estimular a hacer la tarea. Así que necesita herramientas, comuníquese con nosotros, comuníquese con su pastor, comuníquese con este servidor y también con el obispo, para que podamos ayudarle, para que se cumpla la tarea en el lugar donde Dios ponga en tu corazón. En el lugar que coloque el Señor, queremos colaborar para que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos y pastores. Hoy día damos inicio con el obispo Marcelo, pero cada día o cada ciertos días vamos a seguir entrevistando a otros pastores del país y también un par de ellos de fuera de nuestro país, para que puedan motivarnos y ayudarnos para hacer la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Obispo Marcelo, gracias por tu tiempo, Dios te bendiga mucho, a ti y a tu familia. Muchas gracias, Pablo, igual para ti, para tu familia y para todos aquellos que nos están viendo, igual un abrazo fraterno, y que el Señor nos pueda bendecir y que el reino de Dios, ¿no es cierto?, pueda ser instaurado en la tierra. Amén. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Chao.
hermanos, espero que esta conversación junto al obispo Marcelo Díaz haya sido de bendición para cada uno de ustedes que ha podido participar de esta transmisión. Nuestro programa pretende ser corto, digamos, por lo menos media hora, pero también conocer las historias en esta media hora de los siervos del Señor que vamos a poder entrevistar. Tenemos programado por lo menos en esta serie de programas por lo menos unas 12 entrevistas de diferentes siervos, de diferentes contextos para ser edificados. Y el propósito, como bien decía en esta conversación con el obispo, es animar a cada hermano, a cada hermana, a cada pastor que nos está viendo. Hoy día se han sumado pastores del campo, el pastor Gonzalo, el pastor Cristian Guanchuleo, Jenny desde acá, desde Temuco, Pablo, la misma familia Díaz Hermosilla se unió, la familia Pradena. Le damos gracias por su participación, por participar de esto. Y si usted puede compartir esta entrevista, si puede guardarla por ahí, si puede recordarla y tomar ciertos tips que son de beneficio para todos nosotros, por favor hágalo. Termino diciéndoles que usted puede también encontrar esta entrevista ahí, como dice abajo, por aquí, a ver, por ahí, por allá. Ahí, bueno, la mano se me va, por aquí, ahí sí, en redentor.cl. Ahí nuestras entrevistas las vamos a estar guardando para que usted pueda tomar o verla las veces que sea necesario. Saludos también allá a Coyipulli con Néstor Fabián, que también se ha sumado, a Jonathan Painequeo, también bienvenido a esta transmisión, pero quiero invitarles para el próximo lunes. El próximo lunes a las 20:15 también iniciaremos una segunda entrevista y esta vez lo haremos con un pastor acá de Temuco, el pastor Ugel Spuller, que hace pocos días atrás la iglesia que él pastorea y su ministerio en particular ha cumplido nada menos que 11 años. Así que le invitamos a las 20:15 para el día lunes y será hasta esa ocasión que me puedan ver y yo por fe los veré. Dios les bendiga.